decir de otra forma. Entonces voy a empezar, pero si hay alguna cuestión, alguna clarificación, díganos más y podemos tratar de este asunto. Y espero que, yo no creo que esto va a tomar más que 10 minutos, 15 minutos, pero vamos a seguir. Cuando estaba en la escuela de posgrado y durante gran parte de mi carrera, los arqueólogos a menudo hacían una distinción muy clara entre la arqueología académica y la arqueología de salvamento, también llamada más ampliamente la gestión de los recursos culturales o la arqueología por contrato. Los académicos creían que la investigación era su responsabilidad y en gran medida los arqueólogos de salvamento estaban de acuerdo con ellos. Muchos arqueólogos de salvamento creían que no tenían ninguna responsabilidad de investigar. Y cuando estoy usando el término de investigar, quiero decir investigaciones académicas. Y su única responsabilidad era de satisfacer las diversas leyes estatales, federales, locales de preservación y locales de preservación histórica. Las diversas autoridades jurídicas no hacen referencia ni requisitos para la investigación académica ni la necesidad de contribuir en términos generales al crecimiento del campo de la arqueología. Los académicos estaban allí para resolver problemas de investigación, teniendo la capacidad de asumir cuestiones regionales y metodológicas como mejor pensaban. El arqueólogo contratado, por otro lado, se limitó a ubicar los sitios arqueológicos y los documentó de acuerdo con las normas que se les enseñó durante su formación universitaria. Hay poco o ninguna necesidad de reflexionar sobre los muchos niveles de investigación y cuestiones metodológicas que podrían abordar sus proyectos de campo. Después de todo, no se les pagaban para ser pensadores y filósofos, solo tenían que llevar a cabo documentación rutinaria de los sitios que encontraron. Esta perspectiva, de hecho, está muy bien encapsulada por el eslogan de una empresa de arqueología por contrato en el sur de California. Dice: garantizamos a nuestros clientes que haremos la cantidad mínima absoluta de arqueología necesaria para el cumplimiento de la preservación histórica. Bueno, en otras palabras, llevaron a cabo la letra de la ley sin tener en cuenta si ello contribuyó a la preservación del patrimonio cultural. Lo anterior, lo que estoy hablando, es un contraste negro. Y creo que es viendo fantástico. De salvamento por contrato. He sido arqueólogo de salvamento o de contrato a lo largo de mis casi 40 años de arqueología. Todo mi apoyo financiero proviene de la arqueología que fundé en 1986. Ahora tenemos unos 30 empleados asalariados a tiempo completo, incluyendo 5 con doctorados. Nunca he trabajado para una institución académica. Sin embargo, siempre hemos tratado de tener en cuenta las cuestiones teóricas y metodológicas
con cada proyecto de contrato que hacemos. Esto es de suma importancia para nuestra empresa y por supuesto esto es algo que es inculcado en todos los empleados por el liderazgo de la empresa. Por supuesto, algunos proyectos ofrecen mucho potencial para aprender cosas nuevas sobre el pasado, pero algunos proyectos terminan teniendo poco arqueología por varias razones, pero al menos nos ayudan a pagar las cuentas. Trabajamos en toda la cuenca del Pacífico, incluyendo las islas de Hawái y las muchas islas de Micronesia en el Pacífico Occidental. Y como algunos de ustedes saben, he hecho mucho arqueología en el Ecuador. Voy a dar un ejemplo del tipo de trabajo que hemos podido realizar en Hawái para ilustrar las posibilidades de una verdadera investigación en el contexto de la arqueología de salvamento. Tenga en cuenta que nadie nos paga para hacer la investigación de tipo académico. De hecho, investigación es una palabra sucia para el gobierno y los clientes privados. Si pusimos la palabra investigación en nuestras propuestas, nos dirían muy rápidamente que bajo ninguna circunstancia los clientes pagaran por la investigación. Estos clientes tienen un objetivo principal: el cumplimiento de las leyes de preservación histórica para que puedan seguir adelante con sus proyectos de desarrollo de tierras. Lo respetamos completamente. Mi argumento, sin embargo, es que al llevar a cabo nuestro mandato de cumplimiento de las leyes, tenemos mucho margen para iniciar programas de investigación de calidad a un costo menor o sin costo adicional. Mi empresa ha estado haciendo arqueología por contrato durante 34 años y tenemos un montón de competidores en el negocio. Así que sé que el desempeño de la investigación de calidad puede tener éxito en el contexto de la arqueología de salvamento. Un ejemplo que voy a dar se refiere a un estudio de unos de tierra mayormente boscoso en la zona de alta elevación del interior de Hawái. Esto quiere decir la isla de Hawái. Los hawaianos prehistóricos no vivían en estas zonas volcánicas de la mayor elevación porque son demasiado fríos para la agricultura, pero explotaron estas áreas por sus abundantes recursos aviares, a menudo acampando en las muchas cuevas de tubos de lava de la zona. Una cuestión importante de investigación fue determinar hasta qué punto la captura de las aves muy pequeñas que posan con pelaje corrido fue un factor motivador importante para ir al interior remoto de la isla. Y estos pequeños aves tienen el nombre científico, los pasarines, los perching birds. Lo que quiero decir, esta pregunta tiene que ver con el uso por parte de altos jefes de capas y tocados de colores. No sé cómo decir esto, Mariuxi, de los capes y los headdresses sí, capas hechos por las plumas coloridos. Sí, capas y tocados hechos con plumas coloridas, está perfecto. Sí,
Fueron hechos de plumaje de cientos y cientos de aves y probablemente estas plumas fueron recogidos como pagos de tributo a los jefes grandes. Las bueno, anterior de nuestro trabajo había unas excavaciones en una cueva en un arcano, otra compañía de arqueología por contrato, ¿no? Y encontraron, y ellos en sus investigaciones encontraron muy pocos huesos de aves en la cueva investigado. Mirando más de cerca este estudio, pudimos ver por qué para cada nivel excavado, el 25% del suelo de la mitad se cribó en malla pantalla de un cuarto de pulgada, o digamos 6.35 milímetros. Y el 10% del suelo de nivel se cribó a través de una malla de, no sé cómo se dice, un 8 inch. Un octavo, pulgada, o sea, 3.175 milímetros. Simplemente fueron recogidos en malla tan grandes y por supuesto, sin duda, hay una pregunta ética importante sobre el descarte de la mayor parte del suelo de la mitad de un depósito de una cueva. Por supuesto, imaginar un problema de investigación adecuado es solamente tener una orientación a la investigación es importante para hacer una investigación. Uno tiene que saber en adelante del problema que uno quiere tratar para recoger los datos pertinentes. Se nos ocurrió que había una oportunidad para examinar la cuestión de hasta qué punto de los cazadores de aves se centraban en la caza de las pequeñas aves por recoger las plumas. La cuestión tuvo amplias implicaciones para la organización social y el desarrollo de poderosas efecturas. Como tal, recolectemos 100% del suelo en cada nivel de excavación de las varias cuevas que excavamos. Y luego pasamos el suelo con agua a través de una malla de 1/16 inch. Un 16avo. Un 16 pulgadas, o sea, 1.58 mm. Esto dio lugar a la recuperación de una cantidad muy alta de huesos de las pequeñas aves de plumajes coloridos. Con respecto al análisis de los huesos que recogimos, otro punto que una y otra vez en nuestros proyectos es la importancia de trabajar con colaboradores especializados. Los arqueólogos deberían desarrollar estas relaciones. En nuestro caso, colaboramos con un especialista en fauna aviar de la institución Smithsonian, que tenía mucha experiencia en la identificación de huesos de aves hawaianas extintas basadas en colecciones en el Instituto Smithsonian. Nuestra colección de huesos fue de interés para ella
por toda la información que los jueces proporcionaron sobre la historia natural de Hawái, dado que más de la mitad de su fauna aviar se extinguió como resultado de la colonización humana y el contacto occidental posterior. Y tengo otro ejemplo, pero voy a saltar hasta la conclusión para no tomar demasiado tiempo. Y podemos una conversación más sobre esto si quiere, pero no quiero tomar demasiado tiempo. Al considerar estas investigaciones y muchas otras que los de mi empresa han llevado a cabo, hay la cuestión, ¿hay alguna diferencia entre los arqueólogos académicos y los arqueólogos de salvamento? Yo diría que no, debería haber esto. Todo depende de la ética profesional de los arqueólogos de salvamento. Ciertamente hay algunas empresas para las que los problemas de investigaciones tienen poco o ningún interés y sus responsabilidades éticas no son reconocidas. Los resultados pueden ser desastrosos para la arqueología con datos para siempre confusos o perdidos. Sin embargo, nuestra experiencia muestra que los arqueólogos de contratos o salvamentos a menudo tienen enormes oportunidades de contribuir a la investigación académica. La única limitación es el interés por el arqueólogo. Por concluir, quiero mencionar algo que es extremadamente importante para los arqueólogos de salvamento o contrato que tienen interés en la investigación. Y esta investigación para contribuir al crecimiento del campo de la arqueología necesitan publicar sus hallazgos. De lo contrario, hay pocas posibilidades de que incluso las mejores investigaciones de campo o otras investigaciones tengan un impacto en la disciplina. No importa si tienes un doctorado o no, tienes que publicar si quieres que tu trabajo contribuya significativamente a la disciplina. Bueno, muchas gracias. Gracias, Steve. Una cosa que quería recalcar, algo que dijiste sobre tu investigación en la Isla Grande y que me pareció muy importante. Quería recalcarlo para que el público, digamos, si se le pasó, lo tenga claro. Tú decías que algo importante cuando iban a empezar el trabajo de contrato en la Isla Grande es que tenían claras preguntas de investigación, ¿cierto? Exactamente. Y por toda la arqueología, uno tiene que tener un enfoque de qué es lo que hacemos y que tiene una para tener una información amplia de considerar un problema. Pero si uno está haciendo investigaciones sin tener una idea antes de lo que quiere hacer, bueno, está trabajando como ciego, que quizás puede coger información importante o quizás va a dejar información porque no pensaba de hacer alguna cosa. Está bien. Muchas gracias, Steve. Ahora le doy paso a Juan Pablo Vargas, que continúa como moderador por el resto de la sesión. Juan Pablo. Bien, muchísimas gracias, Mariuxi. Antes que nada,
continuando con la presentación, quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando. Somos 73 personas en sala ya. Me parece que esto nos motiva para seguir ampliando más espacios de debate sobre arqueología ecuatoriana. Sobre todo, nuestro webinar también queremos manifestar que es necesario que tengan en cuenta que al último de la charla de nuestro segundo ponente, únicamente existirá un espacio de entre 5 como máximo 10 minutos para responder preguntas, por favor. ¿Sí? Luego de ello, creo que sin más demora, vamos nosotros a pasar a presentar a nuestro siguiente invitado. ¿Sí? Nuestra siguiente invitada es Amelia Sánchez Mosquera. Ella es arqueóloga con un máster en gestión de empresas y entidades culturales por la Universidad de Barcelona, en España. Tiene un estudio de posgrado en turismo, cultura y otros más en arqueología, en antropología e historia en América, igual en universidades españolas. En la actualidad es gerente propietaria de Amelia Sánchez Consultora en Patrimonio y Cultura y es arqueóloga asociada de Eficacitas Consulting de Guayaquil, Ecuador. Ha trabajado tanto en la costa, en la sierra y también en la Amazonía, así como también ha sido invitada a ser partícipe de proyectos internacionales en la ciudad de Panamá. Aparte de su trabajo en arqueología de contrato o salvamento, nuestra invitada también se ha especializado en el trabajo de la zooarqueología y tiene a su cargo el mantenimiento de la colección osteológica de fauna neotropical en el Centro de Investigaciones de Salango, en Manabí. Nuestra invitada, nos acompaña con el tema la arqueología de contrato en Ecuador desde el caos hasta la era post-COVID-19, una visión desde dentro. Bienvenida, Amelia. Seguimos contigo. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este diálogo que creo que es muy tan importante, que creo que está trazado en nuestra historia de la arqueología ecuatoriana y que valga la oportunidad para comenzarlo. Quisiera que honestamente que este es el inicio de varias reuniones en torno al tema, porque nos compete casi a todos el que la arqueología se haga de la mejor manera. Yo hice una pequeña presentación para pues estimular la curiosidad de los participantes, así que voy a compartirla. Mariuxi o Juan Pablo. Bueno, les comentaba que hice una pequeña presentación como para ambientarnos en el tema y estoy interesada pues en escuchar las opiniones, esperemos, de los interesados, ¿verdad? Básicamente, estoy tratando de poner algunos temas que creo yo son importantes para que se entienda el por qué la arqueología de contrato es como es en este momento. Y también un poco proyectarnos sobre el futuro tan incierto en el que estamos, ¿verdad? Yo coincido plenamente con Stephen en la posición de que tiene que ser vista como un pequeño nicho de oportunidades, y a veces no tan pequeño, a veces es un gran nicho de oportunidades, porque tenemos, como también lo mencionó Mariuxi, la realidad de que la mayoría de trabajos están vinculados realmente a las obras de desarrollo dentro de los distintos ámbitos que existan en el Ecuador. Puede ser las petroleras, minas, construcción de carreteras, hidroeléctricas, etc. Pero ha pasado pues por distintos motivos que espero tocar posteriormente, más adelante, que en ocasiones ha sido segmentada, disgregada o, digamos, desperdiciadas esas oportunidades. Así que, bueno, vamos a tocar un poquito el tema del origen de la arqueología, que Mariuxi bien hizo una introducción sobre, bueno, pues la arqueología se desarrolló a partir de coleccionistas y en algunos casos también gente ya educada en historia, que llegaron en distintos momentos al Ecuador, ¿verdad? Vivimos muy claramente y muy fuertemente la neocolonización después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Aparte de eso, tuvimos un excelente, digamos, nicho de innovación en arqueología en Guayaquil en los años 50, 60,
encabezado por algunos arqueólogos locales, que pues todos eran pertenecientes a familias pudientes y que podían cumplir con ese rol de hacer actividades que pues eran vistas como hobbies en algún sentido, pero era un hobby exquisito, un hobby muy, llamémoslo, científico, entre comillas. A ese grupo se fueron incorporando nuevas generaciones, dentro de ellos ya se fueron profesionalizando, como Marcos, por ejemplo, que se fue a estudiar a Estados Unidos, pues como un arqueólogo formalmente. Ecuador también ha sido pues un lugar de recepción de muchas misiones de distintos países, europeos en particular, porque esa es la visión europea, ¿no? Voy a colonizar, voy a establecer una misión para educar. Entonces hemos tenido casi de todo, españoles, franceses, belgas, italianos, ha habido bastante variedad, que eso es interesante también. Y también pues hemos tenido muchas escuelas de campo, que esa es más la visión norteamericana de llevar el conocimiento a las sociedades que quieran visitar y estudiar, ¿verdad? Actualmente tenemos, por la situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria, quedaron en suspenso, que esperamos pues que a futuro continúen. Y llegamos pues a los 80, donde se marca un punto que creo yo que es clave para el presente, que es cuando se comienzan a formar los arqueólogos a nivel local y se establece también lo que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es el ente regulador o debería serlo, de todas las actividades arqueológicas. Aquí esta foto que estoy poniendo me encanta porque es Betty y Clifford, que son pues los que marcaron la diferencia en los años 50, 60, y ese material es el que viene de Tibacundo, cuando vinieron a la ribera del río Napo. Y esta es otra de mis personas muy respetadas para mí, porque es del grupo Guayaquil, una de las pocas mujeres, Resfa Parducci, que iba al campo con su primo Carlos Ceballos y pues le fascinaban las actividades y siempre estaba ella participando en lo que podía. Las universidades, como les indicaba, pues marcan la pauta de vamos a crear estas escuelas que son básicamente el SEA, que se llamaba en ese momento la Escuela de Arqueología en Espol en los 80, que funcionó hasta entrado en los 2000, la PUCE, que naciendo pues del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Pedro Porras, se convirtió ya en una parte de la Escuela de Antropología, dentro de la cual sigue formando hasta el momento nuevas generaciones de arqueólogos ventajosamente. Y tuvimos un flash en su momento en el cual tuvimos muchas esperanzas algunos, pero que no logró cimentarse, probablemente por temas administrativos, que es la Universidad de la Península de Santa Elena, que creó dentro de la Facultad de Hotelería la carrera de Arqueología y Historia del Patrimonio. También hay algunos jóvenes que actualmente ya están laborando y que son activos y que pertenecen a esta escuela. Bueno, en cuanto ya la maestría, tenemos también, pues como creo que todos conocen, existe una maestría dentro de la SPOL que desconozco realmente si en este momento está activa, pero está aprobada por las entidades reguladoras de la educación superior. Otro punto que marca la pauta dentro de esta evolución de la arqueología local es pues el famoso decreto ejecutivo 816 del 2008, cuando el INPC declara en emergencia patrimonial y comienza pues una actividad muy intensa y amplia de registrar, inventariar y organizar los recursos patrimoniales. Inicialmente se hablaron de 80.000 bienes, pero la verdad es que creo yo que lo más importante de ese momento es que quedó en evidencia la necesidad que tiene el país de que la formación en arqueología se dé continuamente y que en ese momento había una gran carencia. Tuvo que ser pues solucionada con, yo llamo variopinto, solución variopinto. O sea, lo que se podía
reclutar, de hotelería, de museografía, participaron en esta actividad. Otros grandes avances que tuvo la arqueología, y los menciono porque después va a ser importante, en los 70 aparece el Instituto Tabaleño de Antropología, que José Echeverría pues está aquí de testigo aún, y tenemos también la aparición del programa de antropología para el Ecuador, que trabajó en el sur de Manabí, y que creó un nicho que aún sigue siendo objeto de investigaciones en la zona. En los 80, pues, también comienza a darse ya un nuevo mecenazgo alrededor de lo que es el Banco Central, que comienza a comprar un montón de piezas, pues, que aparecen en el mercado, y pues el problema allí, pues, es pro y contra, ¿no? Tenemos la situación de que si bien el Banco Central compró y se quedaron esas piezas aquí, también hubo un fomento para el huaquerismo que actualmente está ligeramente, digamos, menguado en cuanto a la compra en bancos, pero no en campo, ¿verdad? La escasez de laboratorios especializados es evidente ya para los 80 y los 90, y pues seguimos todavía con algunas de estas falencias. A considerar, para poder entender lo que es la arqueología de contrato, es importante tener en cuenta que para poder ejercer la arqueología, si bien tenemos que ir a la universidad y formarnos, es fundamental también conocer y respetar lo que es el marco legal. El marco legal incluye desde el ámbito empresarial, si es que nos toca trabajar con una empresa, cual sea, tendremos que pues manejar los parámetros que esta empresa tenga. Y pues lo institucional, local, estatal, eso va a depender del tipo de proyecto y especialmente de la injerencia en el área donde se desarrolla. Actualmente tenemos una ley de cultura que fue aprobada en el 2016, que lastimosamente en su texto eliminó varios de los avances que paulatinamente se lograron desde los 90, que iban orientados a fortalecer los cumplimientos dentro del marco de ejercicio profesional de contrato. Otros temas que suelen ser dejados de lado, y retomo lo mencionado por Stephen en cuanto al tema de cuán ético debe ser el arqueólogo que hace arqueología de contrato. Cualquiera tiene la opción de hacer las cosas bien o hacerlas mal. Si las voy a hacer mal, pues obvio, simplemente me dedico a cobrar un dinero y sacar del problema, entre comillas, al tema o a la empresa. Pero si lo que yo quiero hacer es algo, las consideraciones de las preguntas arqueológicas y respuestas a las mismas que yo debo de estar orientada a considerar, tengo también que cumplir con varias normas. Si uno trabaja en un proyecto que está financiado por entidades grandes, por ejemplo, el Banco Mundial, tiene unos marcos de trabajo dentro de los cuales uno obligatoriamente tiene que observar el aspecto del patrimonio cultural y debe manejarlo en respeto a la comunidad donde se encuentra y la preservación a futuro del mismo. Lo mismo la UNESCO. La UNESCO tiene un sinnúmero de normas. En esta diapositiva hay una de ejemplo que lo que hace es ir fomentando marcos de acción para que el arqueólogo, arquitecto dependiendo del área, o museógrafo también dependiendo del área, tenga dónde asirse a la hora de hacer su trabajo y no se sienta pues sin la fuerza de poder pelear ante una empresa que no quiera cumplir con las normas, que eso suele darse con bastante frecuencia, como bien lo mencionó Stephen. El tema de la formación es clave. Aquí está tomada de las páginas de cada una de las escuelas que están actualmente dando pollitos. Pues está allí la SPOL y está también la PUSE, que siguen creando las nuevas generaciones. Y en cuanto a eso, yo creo que es fundamental, y quisiera poner ese caso, que es importante que dentro del pregrado, para cuando los chicos salgan a trabajar, porque esa es la ansiedad que todos tenemos cuando nos graduamos de pregrado,
se toquen temas no tenemos bases mínimas para entender lo que es un plan de gestión o cómo se elabora un programa o un conjunto de normas, van a tener problemas. Y en ese sentido se va a poder crear después un conflicto, inclusive, entre la empresa, el proyecto y la comunidad en ocasiones. Dentro de lo que es el manejo de recursos culturales hay muchos ejemplos. Está el de Stephen, que acabamos de escuchar, él tiene su empresa más de 30 y pico de años, yo tengo la mía ya por 12 años, he trabajado asociada a una empresa ambiental, donde por empatía y generosidad hemos estado siempre ligados a hacer un trabajo de la mejor calidad posible. Y también existen ejemplos como lo que yo conozco en algunos pueblos de lo que es la área de los Four Corners en Estados Unidos. Los mismos nativos son dueños de sus empresas y ellos subcontratan arqueólogos para que estos arqueólogos trabajen bajo las normas de la comunidad y obviamente respetando pues todos los parámetros científicos del caso. Ese es un ejemplo de las oportunidades que podrían darse en su momento. Hay muchas publicaciones en torno al manejo de recursos culturales, he puesto unas 3 aquí que me parecen básicas. Otro aspecto que creo que es importante fortalecer en el trabajo de la arqueología de contrato es las bases de la negociación, porque para que me puedan financiar lo que es investigación, que en muchos casos, como bien dijo Stephen, le pueden escupir a uno la cara, pues, lo que habrá que hacer es negociar con la empresa y explicarles cuál sería el rol que cumpliría esa empresa dentro del conocimiento nuevo que se adquiera. Toda empresa está interesada en tener buena imagen, toda empresa está interesada en salir adelante y que quede bien su trabajo. Así que la oportunidad de negociar también es un tema que pues creo las universidades deberían fortalecer en la formación de pregrado. El rol del INPC es básicamente el aspecto político, ¿verdad? Porque es el ente que nos regula y es clave, ha sido clave todo el tiempo desde su origen. Y la verdad es que el INPC desde su inicio ha sido una entidad con una conducta muy jerarquizada y clientelar. Y con el actual sistema de escultura que está implementándose, se ha convertido ahora en un ente gigante con atribuciones tan amplias y en algunos casos contradictorias. Pero el principal problema que yo veo en la propuesta del INPC futuro es que no existen los recursos para que el INPC pueda cumplir con todos los objetivos que el sistema le obliga a cumplir. Entonces ese va a ser el nuevo desafío para la entidad, ¿no? Y ahora con esta emergencia sanitaria, pues se ha incrementado más. En los 90 cuando comenzó realmente la actividad de arqueología de contrato con Pepito Echeverría, trabajábamos en Maxus y en la Fundación von Humboldt, que fue pues, el primer ejercicio corporativo de hacer arqueología de contrato en Ecuador. Y fue una época bastante difícil porque no se conocían antecedentes en Ecuador sobre ese tipo de trabajo. Y en algún momento existía pues esta ambigüedad de cómo manejar el proyecto. ¿Qué debemos dar como proyecto a la investigación y cómo manejar con la empresa? Entonces fue una época pues de experimentar, ¿no? En todo caso, algunas cosas del experimento fueron bastante fatídicas, como el hecho de que en esa época el INPC hacía que las empresas les paguen los viáticos a los funcionarios, estableciendo una relación un poco viciada que podría ser malentendida en algún momento. Ventajosamente eso fue suprimido oportunamente. A partir del decreto de emergencia que mencioné antes, se reposicionó la arqueología en el INPC y se incrementó y la inversión estatal también. Pero, una vez más,
todo fue manejado discrecionalmente. Y ese es otro problema que tenemos en Ecuador. No hay una visión de méritos, de concursos, de competencia por un proyecto o un puesto, ¿verdad? Entonces, si la arqueología desde la política pública no establece esos parámetros, va a ser muy difícil que en el futuro las cosas cambien. Ahora, ¿qué ventajas tiene la arqueología de contrato? Pues yo le veo varias. La primera, pues, es que yo creo que no todo el mundo está apto para hacerla, ¿verdad? Así como cualquier especialidad, yo pienso que hacer arqueología de contrato no es para todos, porque no todos están con ganas, ni capacidades, ni interés. Y entonces eso puede ocasionar perjudicar a la empresa e incluso al arqueólogo. Si el arqueólogo no logra establecer una relación, va a conflictuar y se puede hasta desprestigiar como profesional. Entonces yo sí creo que debemos, como Estado, y espero algún día pase, fomentar la formación de arqueólogos en fortalecer criterios, valores y demás elementos que permitan hacer una arqueología de manejo de recursos culturales bastante optimizada. Algo que también es fundamental al trabajar en arqueología de contrato es que se fortalece mucho la comunicación cultural en todos los ámbitos, con la empresa, con la comunidad y con el público en general. Retomo a Steven una vez más. Yo creo que algo que debemos hacer todos es publicar. Y si bien existen las revistas, las registradas con su código y demás, yo creo que además de eso, tenemos la obligación de publicar para el público en general y para esa comunidad en donde hemos trabajado. Y creo que estamos fallando en general en esto, ¿verdad? Ahora, otra oportunidad que hay al trabajar en proyectos de rescate o dentro del ámbito de la arqueología de contrato, es la ampliación de conocimientos en algunas ciencias, por ejemplo, estudios de suelos, geología, todas esas cosas. Cuando está un equipo multidisciplinario dentro de una empresa o una obra, se puede lograr un incremento grande de aprendizaje mutuo, ¿verdad? Pues el seguimiento tácito que hace el INPC, ese debería ser siempre estandarizado. No podemos pensar que una entidad que nos regule sea discrecional. Entonces no podemos pensar que una entidad le parezca bien A o le parezca bien C cuando están haciendo un trabajo similar. Y como mencioné hace poco, las estrategias de negociación también son importantes. Voy a mencionar unos pocos aportes que creo yo la arqueología de contrato ha dado al país y que vale la pena indicarlos. Por ejemplo, hay muchas tesis de grado de los arqueólogos que están actualmente activos que provienen de material objeto de estudio dentro de un proyecto de desarrollo a nivel nacional e internacional. La aparición de los nuevos sitios acerámicos y precerámicos en el país es gracias a la arqueología de contrato. No se ha dado un estudio general donde se busque el sitio y se tenga el dinero para poderlo encontrar. Realmente han sido coyunturas y coincidencias que han sido aprovechadas y que eso también es un gran aporte. Otra oportunidad que nos brinda la arqueología de contrato es llegar a lugares donde probablemente nunca pensamos ir, porque no teníamos una pregunta específica, porque no teníamos ni siquiera la idea de que logísticamente podíamos llegar, porque el tema logístico en arqueología sabemos que es muy caro y complicado. Entonces, como decíamos y dijo Steven, y reitero, es una oportunidad de levantamiento de información nueva, abundante y que debería pues ser manejada de manera correcta. Algo que es fundamental pues es siempre pues lo que estaba mencionando, ¿no? Divulgar, no solo el informe, también tenemos que divulgar a la comunidad.
tenemos que proporcionar una gran cantidad de información descriptiva, gráfica e interpretativa. Toda ella va a estar orientada a que a futuro las personas que vengan, quieran profundizar o estén interesadas en un aspecto específico de los elementos encontrados en el proyecto, tengan acceso y puedan trabajar. De hecho, hay varios artículos que se han escrito después haciendo referencia a estudios pues míos, no sé, algunos también imagino que no son los míos, ¿no? Habrán otros estudios que también han sido retomados. Pero tenemos problemas también, obvio. El personal capacitado para manejar proyectos de gestión no es muy numeroso. Y el pensum académico, como lo mencioné hace rato, pues no toca estos temas en general. Y creo que eso es una falencia a la hora de que los nuevos jóvenes arqueólogos salen a trabajar. Tenemos a veces también la idea de que todo arqueólogo es buen administrador y queremos que sea el arqueólogo el que sea el director de A, B y C, pues no es la realidad. A veces no somos buenos en todo, no todos los arqueólogos somos buenos administradores, algunos sí, otros no. Y también tenemos pues el problema del manejo de información. El lenguaje entre la obra y el arqueólogo suele ser diferente. Y creo que en ese momento es fundamental que los arqueólogos y la gente de obra pues se sienten a dialogar y establecer un lenguaje común que permita hablar de las mismas cosas, porque de lo contrario se pierden oportunidades. Tenemos también problemas en arqueología general, no solo la arqueología de contrato tiene problemas. Seguimos teniendo problemas con la calidad, que eso tiene que ver pues ya con un sinnúmero de cosas que salen de la arqueología del contrato en sí, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el desempeño y la ética. El clientelismo, seguimos siendo una sociedad donde porque eres pana te doy, porque me caes bien, vienes. Y hasta que no superemos eso, pues vamos a estar en las mismas. Hay una falta de planificación en general. Como yo suelo decir, el peor cliente es la empresa pública. Todo lo que es las actividades de construcción que son desarrolladas por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, X, Y o Z, Consejo Provincial, como se llame, son los más destructores, son los que menos les interesa cumplir con el marco legal y en muchas ocasiones lo que hacen es imponer su posición política y su asociación partidista para poder salir adelante. La ausencia de fondos competitivos en general es una triste recurrencia de nuestra historia. La discrecionalidad en la evaluación que sigue dándose, los pocos laboratorios especializados, entre las cosas que considero que son más importantes. También hay una vertiente de algunos colegas que pues tienen una visión bastante romántica de que todos los que somos malos hacemos arqueología de contrato y que todos los que hacen academia son buenos y no destruyen el patrimonio, cuando realmente la realidad es que hay de todo en todas partes. De hecho, hay gente que trabaja en ámbitos académicos, que obvio no voy a mencionar los nombres, pero que han ejercido actividades públicas y nunca han pedido ni autorización ni entregado informes, y eso realmente es una vergüenza. Entonces, realmente esta dicotomía es falsa. Lo que existe es una buena arqueología o una mala arqueología. Y un aprovechamiento de oportunidades o un desperdicio de oportunidades. ¿Cómo hago para poder hacer bien arqueología de contrato? Pues tengo que planificar, tengo que obviamente tener claro qué voy a considerar como significativo. Hay un montón de normas que no me voy a meter en el tema porque eso, cada proyecto ustedes lo pueden ir estructurando. Pero el problema es que en muchos casos en Ecuador se carece de estas visiones que vienen dadas del manejo de recursos culturales que está más avanzado en Estados Unidos. Entonces la gente dice, esto es sensible, pero jamás evalúa. Entonces no se sabe por qué es sensible. ¿Y qué quiere decir sensible? ¿Qué tengo yo que hacer ante un elemento que denomino sensible? Entonces queda una palabra aislada que ni a la empresa que construye, ni al dueño de la obra,
ni al arqueólogo que venga, el que hizo el proyecto inicial, le va a ser útil. Entonces, yo creo que tenemos que reeducarnos en cómo vamos este tipo de trabajo, que todos pues lo estamos haciendo de alguna manera o lo hemos hecho de alguna manera. Entonces, tenemos que evaluar cuantitativa y cualitativamente. Ahora, más allá de la realidad que estamos viviendo y del mecenazgo y el clientelismo que nos ha dominado, pues no nos queda otro momento que el actual, una resiliencia en la cual creo que debemos, nos guste o no, trabajar como un equipo heterogéneo que vea desde distintos ámbitos cualquier oportunidad que sea posible de hacer arqueología y ser abiertos en estas colaboraciones que podrían darse en distintos ámbitos, ¿verdad? No hay una área específica, no hay un tema específico. Y creo que eso sería todo por ahora. No sé si alguien tendrá preguntas. Muchísimas gracias, estimada Amelia. Sí, vamos a ver, tenemos algunas preguntas por parte de las personas que nos acompañan. Voy a empezar con algunos cuestionamientos. A ver. Tenemos una primera pregunta que es para el doctor Atens. Catherine Lara. Hola, buenas noches. Espero que estén bien. Tengo una pregunta para el doctor Atens, por favor. En Estados Unidos, ¿la arqueología de contrato está reglamentada? Por ejemplo, indicando que debe de haber una pregunta de investigación o cada investigador trabaja libremente. Esa es la primera pregunta de Catherine. Bueno, la situación es un poquito complicado, que no es lo mismo en todos los proyectos o por todos los estados. Generalmente tenemos que escribir un plano para la arqueología, que un plano de trabajo. Y este plan tiene que ser mandado ¿cómo se dice? Al patrimonio, a la oficina que tiene la autoridad de revisar estos planos para dar una buena vista o hacer comentario para revisar el plano. Entonces, ¿Planes? un plan. ¿Planes? ¿Plans? Yeah, a work plan. Yeah, un plan de trabajo. Sometimes it's called a research design. Yeah. And El in the diseño de last, investigación. en los últimos, no sé, 10, 15 años, esto es mucho más común que antes. Entonces, hacemos estos planes y tienen que ser aprobados por la autoridad antes de empezar la investigación. No sé si no sé si hay más para decir. Ok, sí, continúo con las preguntas. La siguiente pregunta. Alberico, una pregunta para Amelia Sánchez. Hola Amelia, abrazos desde Aracaju, Brasil. Me gustaría saber sobre cuál es la posición del actual gobierno ecuatoriano respecto a los trabajos de arqueología de salvamento. Te pregunto porque acá en Brasil estamos en la contramano de la Constitución Federal, en ese momento con el gobierno neoliberal bolsonarista. O sea, Amelia, si nos ayudas, por favor. Sí, saludos, Aracayú. Bueno, la verdad es que acá simplemente, Alberico, no es ni un tema. Acá simplemente el tema de la arqueología de contrato para el Estado no existe. No hay una posición clara en cuanto a las obligaciones que deben de cumplirse. El mismo Estado, como acabo de mencionar hace rato, es el principal infractor y es el principal motivador del irrespeto a la arqueología. Y el actual presidente, pues ahora mismo está preocupado de otros temas pues no quisiera hablar mucho del actual presidente, la verdad. Pero yo creo que es un no tema. Es un no tema.
Bien, continúo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mateo Subía. Para Amelia igual, por favor. ¿Existen casos en los cuales las empresas han financiado proyectos académicos arqueológicos en el Ecuador? Bueno, proyectos académicos de formación académica, que yo sepa, no. Pero si lo que se refiere con académicos es a investigación científica, sí. Eso realmente depende del arqueólogo. El arqueólogo es el que está obligado a plantear las inquietudes hacia el cliente, llamémoslo así, al dueño de la obra. Esto va a sonar un poco empresarial, pero es que también hay que tener un poco de visión empresarial en estos ámbitos. Y convencerlos de que es una inversión. Así como el Estado, nosotros también como arqueólogos tratamos de que se convenza de que invertir en cultura es productivo. Lo mismo pasa con la empresa privada. Y obvio que los resultados son variables. Hay gente que definitivamente, por más que se les explique y se haga pues una propuesta tentativa y tentadora, simplemente no les importa. Lo que quieren es hacer las cosas rápido y punto. Y ahí es cuando nosotros, yo en particular, siempre trato de que el INPC me apoye cuando tengo estos problemas. Pero resulta que el INPC, cuando yo le he pedido apoyo a estos problemas, nunca me lo ha dado. Y he tenido que frentear las cosas sola. Entonces, ese es otro tema que yo quisiera pues también dejar sobre la mesa. Pero yo creo que el rol del INPC es muy importante. Es determinante para que la arqueología de contrato a futuro se desempeñe de mejor manera de lo que ha venido haciéndose. Porque también es claro que en algunos casos los estudios pues no son de buena calidad y han sido aprobados por el INPC. Entonces ahí también es un tema que hay que hacer mea culpa. Pero retomando la pregunta de Mateo, pues Mateo, sí, si tú revisas los informes, vas a encontrar de todo. Hay cosas muy buenas y hay mucha investigación arqueológica. En mi caso particular, en mi vida profesional, yo he generado 10 tesis que han dado nuevos conocimientos a la arqueología ecuatoriana. Entonces, desconozco si hay otros ejemplos similares, probablemente sí lo hay. Mi colega Victoria Domínguez ha trabajado mucho con estudiantes en Quito y en sus proyectos, así que eso es ciencia, hijo. Bien, otra pregunta. La pregunta es de Andrés Castillo. En el tema de profesionales y continuidad, ¿qué tal bueno es que exista más oferta académica o incluso a distancia? Por ejemplo, en la Universidad de Otavalo, con el Instituto Otavaleño de Antropología. No sé, Amelia, si nos ayudas, no sé si escucharon la pregunta. Estoy pensando. Ah, Verás, el tema del profesionalismo y la generación de profesionales es un tema bien complejo porque no es solo una opinión mía, tendría que hacerse basada en un estudio de mercado realmente. Así se hacen las carreras en todo el mundo. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos vamos a proveer? ¿En qué tiempo? Aquí no pasan esas cosas, evidentemente, y tuvimos un lapso de, yo qué sé, 10 años donde no había arqueólogos porque no se graduaban en Quito, Napuse y la escuela cerró. Y entonces comenzamos los arqueólogos que estábamos activos a ser pues ya casi una especie en extinción, que ventajosamente ya estamos superando esa etapa, ¿no? Pero yo creo que como en toda carrera, el mercado todavía necesita proveerse de personal apto, porque recién están comenzando a darse las nuevas generaciones y es importante que exista un mercado que lo existe. Ahora mismo estamos en una época compleja, pero todo pasa, esto pasará y seguramente la arqueología volverá a tomar ritmo y son las nuevas generaciones las que tienen que estar evidentemente a cargo ya de la mayoría de cosas, especialmente en campo. perfecto.
Bien, sigo con algunas preguntas más. El doctor Elipi dice que una excelente presentación, Amelia. También menciona Mónica Panaifo. Nos dice, las empresas están registradas en el Ministerio de Cultura y ministerios regionales de cada departamento o estado. Repite la pregunta. Ahí me escuchan. A ver, la pregunta dice, ¿las empresas se encuentran registradas en el Ministerio de Cultura y ministerios regionales de cada departamento o estado? No, es que el problema, otro problema que tenemos en Ecuador es que no hay mentalidad empresarial. Debería manejarse, debería funcionar así para tener un control y un orden. Acá funcionamos más como entes individuales de un ejercicio libre y que es descontrolado en muchas ocasiones, ¿verdad? Debería funcionar así, pero no hay un registro porque simplemente no hay esa visión, no hay una visión del trabajo en equipo como trabajo empresarial. Sí, sí, a lo mejor sumar a eso que tú puedes ser un consultor de la noche a la mañana sin tener ningún tipo de registro o afiliación, ¿no es cierto? Que es más o menos lo Te perdimos, Juan Pablo. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, 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 hola. Ahí te escuchamos. Perfecto. Sí, justamente es lo que decía. Tú puedes ser un consultor de la noche a la mañana y no existe ningún tipo de registro ni de filiación de empresas, y peor en el sentido del dato arqueológico, ¿no es cierto? Justamente lo que estaba hablando Amelia. No, así es. Entonces yo salgo de la universidad sin saber mayormente cómo gestionar y me meten a una obra a manejar un problema grande. Entonces, esa es una hábil estrategia que utilizan las empresas para manipular la arqueología. Porque es evidente, pues uno cuando es muy jovencito no tienes el conocimiento ni la experiencia como para atajar a estos, llamémoslos, oportunistas. Y es cuando obviamente el INPC, insisto yo, debería tomar la pauta y obligar a que esas empresas tengan una estructura dentro de sus equipos. Que si bien hay gente joven que esté trabajando, porque es obvio y necesario, debe existir una estructura y una cabeza responsable con experiencia. Así es. Creo que ya nos va quedando muy poco tiempo. Vamos a realizar un par de preguntas más. Junto con ello, antes de realizar las últimas preguntas, quiero invitarles una vez más a todos ustedes y agradecerles primero por estar con nosotros, mantenerse en este diálogo, e invitarles, por favor, que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, Twitter, como Colegio de Arqueólogos de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, en donde nosotros vamos a seguir presentando más charlas con más invitados, ¿sí? Continúo con las siguientes preguntas, ¿ok? El presidente del Colegio de Arqueólogos, Gerardo Castro, se manifiesta y hace extensiva una felicitación al doctor Atens y Amelia por las ideas y por los buenos aportes. Muy amable. Gracias. Ya, gracias. Bien. Marcos nos pregunta, Amelia, ¿crees que es el momento de aunar esfuerzos de todos los arqueólogos para proponer o plantear al Estado la necesidad de visibilizar el quehacer arqueológico en general, orientado a mejorar calidad, eficiencia y difusión? Bueno, la verdad, yo en este momento creo que el Estado no está interesado en nada más que no sea sobrevivir al tema que ya sabemos, ¿verdad? Pero yo sí creo que es el momento y la oportunidad de trabajar como grupo, estructurando ideas, proponiendo mejoras de calidad, reformas si es necesario, para presentarlas en su momento. Porque realmente hay que ser honestos, este presidente con su equipo
dentro de un año ya no va a estar en el poder. Y creo que tenemos que pensar a futuro en los nuevos gobernantes, porque ahora mismo no creo que haya una oportunidad de ser escuchados correctamente. Pero debemos atarnos las inquietudes, ponerlas sobre la mesa y avanzar. Y en ese sentido yo creo que este tipo de diálogo, reitero la felicitación a los colegas que están en la comisión, es fundamental que hablemos de estos problemas que compartimos, porque solamente hablando es que vamos a poder establecer coherencia en el discurso o establecer si hay compartimos cosas o simplemente una persona está equivocada o no, ¿verdad? Todo puede pasar. Pero como digo, yo creo que es momento de plantear. Bien, Amel, estoy de acuerdo. Por favor, los comentarios por chat. Planteamientos con tu plan. Hay alguien que habla. Juan Pablo, ¿estás ahí? Hola, sí. Hola, Juan Pablo. Sí, por favor, las preguntas que tengan únicamente por el chat, sí, si son tan amables. Nosotros creo que estamos sobre el tiempo. Nos gustaría ya únicamente hacer una pequeña acotación. Toda esta transmisión en primera instancia ha sido gracias al apoyo del CIS, de la Universidad San Francisco de Quito, quien nos ha apoyado bajo la dirección del doctor Florencio Delgado, gracias a quienes estamos realizando la transmisión. Algo que también es necesario acotar es que varios de los actuales profesionales que trabajan en la Universidad San Francisco, que ha sido anotado por Mariuxi, ya entre ellos la mayoría PhDs y son profesores que ya están trabajando con alumnos y están abriendo el espacio para el ámbito arqueológico a nivel local. Y esto también es de aplaudir y de felicitar, ¿no es cierto? Entonces, creo que esos son los espacios, cómo ya se va construyendo y cómo ya esta universidad está generando ese tipo de espacios, ¿no es cierto? Que es también, al igual que la PUCE, por ejemplo, también. Entonces, ya está conjuntamente con sus estudiantes recién graduados generando espacios de trabajo, invitándolos a campañas interesantes que revolucionan el trabajo actual en la arqueología. Yo únicamente quiero hacer extensivo en esta ya reunión previo a cerrar, me gustaría darles un minutito o 2 minutitos a cada uno. Por ejemplo, primero empecemos con Mariuxi, por favor, que nos ayudes con unas palabras de despedida, y luego nos ayude el doctor Stephen, Amelia, para ir cerrando nuestro diálogo del momento, por favor. Ya, listo. Quería mencionar nuevamente un agradecimiento a Florencio Delgado, director del CIS, del Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad San Francisco de Quito, por, digamos, facilitarnos este webinar. Por favor, cierren sus micrófonos. Elizabeth. Sí, lamento, estaba en otra cosa. Lamento. Entonces, muchas gracias de nuevo, CIS. Quiero mencionar que precisamente en los siguientes webinars esperamos contar también con dependiendo de algunos temas, con la presencia de funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para poder compartir con, digamos, los colegas, ¿no? Y como dijo Juan Pablo, invitamos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Twitter, y vamos a seguir en un par de semanas con un nuevo webinar. Juan Pablo. Bien. Doctor Atens, por favor, nos ayuda con unas palabras de despedida. Active su micrófono, por favor. Sí. Disculpe que no pude escuchar lo que me dio. Si nos puede ayudar con unas palabras de despedida, por favor, Atens, doctor, para poder ir cerrando el diálogo. Estoy muy grato por la oportunidad de hacer esto. Antes
puesto todos mis pensamientos en un solo lugar y especialmente con la doctora Sánchez, que fue una charla muy amplia para abrir muchos temas para considerar. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos en este interesante espacio. Amelia, por favor, si nos ayudas con unas palabras de despedida y de cierre. Claro, muchas gracias. La oportunidad es invaluable y espero pues que sigamos con los webinars, porque yo creo que es fundamental que sepamos qué hacen las personas que están trabajando, ¿verdad? Que usualmente los informes quedan en el INPC y hasta se pierden en ocasiones. Bueno, ahora con lo digital es más fácil, pero en todo caso, yo creo que es fundamental que nos veamos y que conversemos. Es la única manera de salir de la situación en que estamos. Totalmente. Ay, quiero reiterar el agradecimiento a la San Francisco de Quito, que me olvidé mencionar, no quisiera que lo tomen personal. Se me chispoteó, como dice el chavo. Bien, nada más que agradecer a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en este valioso espacio. Acompáñennos, vamos a seguir generando más espacios, más diálogos con muchísimos más profesionales y cada uno de ellos son especialistas en diferentes áreas. Por favor, no nos pierdan hilo. Estamos próximos en 2 semanas con un nuevo diálogo. Los esperamos y nos vemos solamente hasta pronto. Les enviamos un abrazo a todos y les esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias con todos. Una buena Gracias, Juan Pablo. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.